La prédica de hoy se titula La oración, la conversación perfecta. Hace unas semanas me tocó predicar y hablamos de la palabra como el manual perfecto. Leímos, el versículo principal de esa prédica era Hebreos 4:12, se los voy a leer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hoy quiero dar la segunda parte de esta enseñanza, porque así como Él nos da esta espada de dos filos, que es la palabra, que penetra profundamente, Él nos da una segunda arma, igual de necesaria, igual de importante, de vital, y que engrana perfectamente con la primera. Y esta es el arma de la oración. ¿Qué es la oración? Es la conversación que tiene un creyente con su Padre Celestial. No es un monólogo, como se podría pensar, en la que el creyente habla, y Dios es un Dios mudo que no responde. Es una plática, es una conversación de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, el Espíritu de Dios se acerca a nosotros y empieza a hablar a nuestro propio espíritu. Empieza a acercarse de tal forma que un milagro espiritual, un milagro sobrenatural empieza a transformar nuestro ser. Entonces, a veces no entendemos ese poder y lo tomamos por sentado o nos parece una simplemente hablar. Pero para que esta transformación ocurra, el Señor nos da algunas indicaciones. La verdad nos da muchas indicaciones a través de la Biblia, pero quiero que me acompañen a dos indicaciones que me parecen sumamente importantes, que están en Mateo 6. Y en Mateo 6 es cuando Jesús habla del Padre, nos enseña a orar y nos da el Padre Nuestro. Pero justo antes del Padre Nuestro dice esto que es vital para nosotros. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la primera indicación. Y la segunda indicación es, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es interesante, ¿no? No ores para ser visto, no ores para hacer show, en pocas palabras. Ora a Dios, ora tú y Él en soledad, en unión. Y si oras en familia, oren también apartados, concentrados, sin distracciones, concentrados para que el Señor nos hable como familia. Y lo segundo que dice es, no paporretees. Y nosotros podríamos pensar, bueno, ya se refiere a la iglesia tradicional, ¿no? Pero muchas veces nosotros como cristianos igual oramos sin pensar. Y ya como que había un sketch hace mucho tiempo que alguien que estaba hablando, ay Señor, gracias por estos alimentos, y no habían alimentos. Ay, no, perdón, Señor, gracias, porque ya oramos en automático y no hablamos genuinamente con nuestro Padre. Nos volvemos tradicionalistas, nos volvemos hipócritas. Y hoy día quiero tratar 5 partes que creo que son importantes para hacer una oración profunda y para que estos milagros de los cuales vamos a hablar, transformadores, ocurran en nuestra vida. De repente hay más, ¿ok? Pero para mí estos son 5 que creo que son bien importantes.
Y esta es la forma que nosotros deberíamos de orar y esta es la forma que deberíamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a orar también. ¿Por qué digo que cuando oramos hay milagros? Que no entendemos, pero suceden pequeños milagros. ¿Qué es un milagro? Según la Real Academia Española dice, el milagro es un hecho no explicable por leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Hay algo que no lo podemos explicar, que no es natural, que no lo vamos a ver, pero que por origen divino, o sea, Dios va a hacer que algo raro, sobrenatural, totalmente fuera de nuestro entendimiento, suceda dentro de nosotros. Así de poderosa es la oración. Y eso es lo que nos perdemos cuando no oramos. Entonces, el primer pilar, lo primero que debemos hacer cuando oramos es adorar y alabar a Dios, bendecir su nombre. Cuando el Señor dice el Padre Nuestro, el primero que dice es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santo sea tu nombre, bendito eres tú. En Mateo 6, 9 no tienen que ir, dice, vosotros pues oréis así, lo que les he dicho, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en Salmo 103, 1, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué debemos santificar a Dios cuando oramos? ¿Por qué? Porque tenemos que dar el lugar que a Él le corresponde. Él debe de ser lo primero en nuestra vida. Y si nosotros le damos ese lugar, empezamos nos empieza a entrar en nuestra mente que Él es santo, que Él es digno, que Él se merece todo el honor, toda la gloria, toda la honra, que debe ser lo primero en nuestra vida. Y empieza a surgir el primer milagro. Poquito a poquito nos empezamos a enamorar de Él. Cuando tú, mientras que le estás diciendo, Señor, tú eres todo, no hay nadie como tú. De repente al principio ni siquiera lo crees. Pero si oramos una y otra vez, nos empezamos a enamorar genuinamente. Empezamos a recordar lo que Él significa para nosotros. Es como cuando, no sé, dos esposos recién se casan, ¿no? Y están juntos. Y pasan tiempo juntos y conversan y puedes creer que amas a tu esposo cuando te casas, pero cuando pasa el tiempo, ese amor se consolida mucho más que cuando tienes esta pasión de recién conocer, no sé, ser enamorados. Se va consolidando en el tiempo. Es igual. El amor hacia Dios deja de ser sentimental. La vez pasada hablaba con alguien y decía, estos sentimientos del primer amor, que, ay, Señor, ay, sí te amo, Señor, va a pasar. Luego ya no vas a sentir eso, pero si tú eres constante y lo buscas constantemente, tu amor va a ser profundo. Como el amor que yo puedo sentir hoy día con mi esposo después de 20 y pico de años de casados. Es profundo. No siento maripositas cuando lo veo, porque todo el día estoy con él. Pero lo amo. Ese es el amor que empezamos a tener por el Señor, cuando le damos ese lugar. Otro fundamento importante que debemos seguir cuando oramos es darle gracias. Primero, santificar su nombre. Alabado eres tú, Señor. Segundo, gracias. A veces vamos de frente, Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No, primero, gracias por lo que me das, por la vida, porque puedo respirar. Recordar sus bendiciones. Muchas veces estamos, y tenemos por qué, estamos tristes, decaídos, con todos los problemas que tenemos. Es entendible, a mí me pasa igual. Pero si nosotros empezamos a enumerar las bendiciones de Dios, vamos a dejar de ver nuestras circunstancias y solamente lo malo, y vamos a darnos cuenta que lo que tenemos es más de lo que nos falta. Mucho más. Y podríamos hacer un ejercicio hoy. Y voy a hacer preguntas y obviamente no levanten la mano, pero piensen, ¿no? ¿Quién de aquí hoy en día está pasando problemas económicos? Y en su mente digan yo o yo no. ¿Quién de aquí
tiene problemas con algún familiar, está distanciado de algún familiar o está sufriendo por algún familiar. ¿Quién de aquí se siente solo? ¿Quién de aquí se siente sin esperanzas, que no tiene salida? Tal vez alguno dice yo a las 4, ¿no? Tal vez uno dice yo 2, yo 1. Ahora, sabiendo que muchos acá nos sentimos solos, no tenemos esperanza, tenemos problemas económicos, tenemos problemas familiares, recordemos las bendiciones que nos ha dado Dios. Estamos vivos, estamos sanos. Tal vez alguno tiene alguna enfermedad, pero no terminal, estamos sanos. Tenemos hijos vivos, sanos. Tenemos un techo, tenemos un plato de comida. Tenemos una iglesia, tenemos hermanos a quien acudir, líderes. Ahora, es más tener un techo y qué comer que el problema económico puede estar sufriendo. Tienes un problema con un hijo, con un padre, con un hermano, pero está vivo, ¿hay esperanza? ¿Tenemos más? ¿Alguien tiene menos? ¿Alguien tiene más problemas de lo que Dios bendiciones le ha dado? ¿Alguien puede levantar la mano? Pero a veces solo estamos mirando nuestros problemas y nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Y dar gracias en oración nos recuerda lo que Dios nos ha dado. Y se produce el siguiente milagro. Empezamos a tener paz en medio de la tormenta. Empezamos a tener paz en medio de las circunstancias. Empezamos a ver, se nos quitan estos lentes negros, horrorosos, y empezamos a ver con ojos espirituales, brillo. Y sabemos que si el Señor hasta acá nos ha traído, nos va a llevar un poco más y nos va a ayudar. Bueno, entonces tenemos alabar a Dios y tenemos darle gracias. 2. ¿Cuál es el tercero? Confesar nuestros pecados. Cuando oramos, tenemos que recordar en lo que fallamos. Tenemos que ser sinceros, además, porque somos tan hipócritas con nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que meditar uno a uno nuestros pecados del día, de lo que hemos hecho últimamente, si estamos en un pecado constante, porque a veces, no sé, de repente me peleé con mi esposo, le hablé mal a mi hijo, lo que sea, pero de repente estamos en un pecado constante, de repente estoy, no sé, haciendo una trampa en mi negocio, de repente estoy coqueteando con un chico, de repente estoy viendo algo que no debo y es un pecado recurrente. Eso significa que estoy en pecado, no que pequé, no que caí, no que me equivoqué, Señor, perdón, no. Estoy en un pecado recurrente, peligroso. Si estamos en pecado, no que pecamos, sino si estamos en pecado, estamos lejos de la voluntad de Dios. Tenemos que confesar y pedir perdón y arrepentirnos y alejarnos. Y puede pasar que estemos en un pecado que no podemos dejar. Puede pasar. Y Dios, si nosotros se lo confesamos y oramos y rogamos y pedimos, el Señor nos va a ayudar. Aunque en ese momento no nos alejemos, aunque en ese momento no podamos cortar, el Señor nos va a ayudar, pero tiene que ser todos los días pedirle, rogarle. Si eres un adúltero y esto es tu debilidad, pedirle cada día y hacer todo lo que tienes que hacer para protegerte. Si tus debilidades son las drogas, igual. No salgas después en la noche con tus amigos, no puedes. No puedes. Y si tú enumeras uno a uno tu pecado y lo confiesas, Él te va a perdonar y si todavía no puedes dejarlo, Él te va a ayudar a luchar contigo. Él va a luchar con nosotros mano a mano. Y se produce otro milagro, que tenemos fortaleza para resistir ese pecado. Nos hace más fuertes. Primero nos sentimos, si nos perdona, primero nos sentimos
que nos quitaron un edificio de encima. Nos sentimos libres, nos sentimos, ya no importa lo que hiciste, el Señor borró, dice la palabra que Él tira tus pecados al fondo del mar y no se acuerda más, si no los vuelves a hacer obviamente, ¿no? Y no se acuerda más, no te lo va a sacar en cara, como yo que me encanta sacar en cara el pasado. No, Él no nos saca en cara, nos perdona, se olvida. Y puedes tener un nuevo comienzo. Pero además de eso, Él te da esa fortaleza, nos da esa fortaleza para cuando venga el enemigo a querernos hacer pecar, no vamos a pecar, no vamos a caer, o caeremos y nos vamos a poder volver a levantar. Eso pasa cuando oramos, eso pasa cuando confesamos nuestros pecados delante de Él. No somos más débiles, somos más fuertes. Nos equipa para resistir la tentación. Resistir al diablo, dice el Señor, ¿no? Y Él va a huir de nosotros. Ya van 3. Entonces, alabar al Señor, darle gracias, pedir perdón, confesar y pedir perdón. ¿Cuál es el 4? Ya, acá podemos hacer lo que todos hacemos en la primera vez. Darle nuestras peticiones. Y una vez que tú le diste al Señor su lugar, que le diste las gracias por lo que te ha dado, que le pides perdón por tus pecados, ahora sí podemos pedir. ¿Sabes qué, Señor? Tengo esta necesidad. Acompáñame a Mateo 7, del 7 al 11. Dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Este versículo me encanta, siempre lo pongo, dirán que estar qué repetitiva. Me encanta este versículo, porque es verdad. A mí viene mi hijito y me pide algo y yo me desvivo, ya, ¿qué quieres? Me derrito. Viene mi Cale y me pide algo, ¿me puedes prestar? Sí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Puedo agarrar? Sí, toma. Oh, claro, cuando se porta mal, no. Pero me quito lo que tengo para dárselo. No tenemos plata, pero siempre y cuando no los malcriemos, ¿no? Si los vamos a malcriar, no. Pero le quiero darles todo a mis hijos, porque los amo. Igual el Señor, obviamente, no nos va a dar lo que nos va a malcriar, pero si tenemos una necesidad, nos la va a dar, pero quiere que le pidamos. Y Él es más bueno que nosotros, ¿no? Y si yo siento que amo a mis hijos, ¿cuánto más nos ama el Señor? Si ha dado a su Hijo para que muera por nosotros, así nos ama. Y Él nos va a dar todo, lo grande, lo chico, lo imposible, lo posible, todo. Pero hay que pedir, hay que hablar, hay que tener una relación con nuestro papá. Yo no le voy a dar algo a mi hijo que no me dice. Bueno, yo porque no voy a saber. El Señor sí sabe, pero Él quiere que le pidamos. Quiere que le pidamos. Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Si buscamos, porque dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Primero tenemos que buscar a Dios. Y Él nos va a añadir mucho más de lo que necesitamos, mucho más de lo que queremos. Yo puedo decir que a mí Dios me ha dado más de lo que yo quería, más de lo que yo me imaginaba. Y no estoy hablando de la parte económica, que también me ha dado paz, pero de otras cosas. Nunca me imaginé que iba a poder tener paz en mi matrimonio, porque yo pensaba que no, eso lo lograba ahora con unos hermanos. Con lo conflictiva que era, yo pensaba que iba a tener una vida horrible. Esa era yo ya me había autocondenado. Y Dios fue bueno y misericordioso conmigo, y con mi marido, y con mis hijos. Ahora, igual, Él siempre va a contestar nuestra oración, pero efectivamente a veces no nos puede dar todo lo que pedimos, porque a veces lo que pedimos o no está en su voluntad,
O parece bueno, pero el Señor sabe más, ¿no? Sabe más que nosotros y de repente tiene algo mejor. Y eso conforme vamos orando, el Señor nos va mostrando y va alineando nuestros deseos con sus deseos. Y acá hay un ejemplo que pueden decir, ay, pero yo no... Bueno, vamos a Mateo 26. Vamos a ver un caso en el que el Señor no contesta la oración, y nada más y nada menos que de su Hijo Jesús. O sea, la contesta, pero la contesta diciendo no. Mateo 26, del 36 al 46. Jesús ora en Getsemaní. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, imagínense. Que Jesús diga, estoy tan triste, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orar para que no entréis en tentación. Mira, acá hay una enseñanza. Dentro de la enseñanza hay otra. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciéndole de nuevo a su padre, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y esto es en Mateo, pero en Lucas 22, solamente voy a leer una partecita, cuentan la misma historia, pero le agregan algo más. Cuando Jesús ora en Getsemaní dice que mientras se oraba, en el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea, él estaba triste hasta la muerte, y mientras él oraba, le decía, Señor, por favor, que pase de mí esta copa. Y el Señor le dice que no. Pero el Señor manda un ángel para fortalecerlo, para que él pueda pasar este momento horroroso en el que iba a pasar. Y recordemos que Jesús era 100% Dios. 100% Dios, tenía poder, levantó a los muertos, hacía milagros, salvó a los mudos, hacía hablar, a los cojos caminar. 100% Dios. Pero también dice la palabra que era 100% hombre. Y él tenía las mismas debilidades que nosotros. Le dolía, tenía miedo, tenía hambre, tenía sueño, tenía tristeza. Él en ese momento estaba triste porque sabía que lo iban a humillar, que lo iban a golpear, que iba a morir, que se iba a sentir odiado, aborrecido. Y le pidió al Señor, Señor, no quiero pasar por esto, porque era 100% hombre. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué el Señor no contestó su oración? ¿Por qué es malo? Porque había un propósito más grande. Claro, Jesús sabía este propósito. Había un propósito más grande. Y era salvarnos a nosotros. Que si el Señor le dice, ya, hijito lindo, te voy a dar tu voluntad, no estaríamos acá. Él tenía que pasar por esta parte horrorosa para poder vencer al enemigo y después subir en gloria y nosotros poder ser salvos. El Señor, si el Señor no cumple alguna de nuestras peticiones, Él sabe por qué. Porque hay un propósito más alto y tal vez nos duela. Lloremos hasta la muerte.
pero Él sabe por qué. Y al final el Señor Jesús resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre y reina con Él. Y Él sabe el final de la historia, de nuestra historia, cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el milagro? El milagro es que Él contesta nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos, Él contesta. A veces no como queremos, pero al final del día va a ser para bien. Y el quinto pilar, el quinto fundamento, cuando oramos, el quinto fundamento que debemos cumplir es interceder por otros. Dejar de mirar más allá de yo, mí, y orar por los demás. Cuando ya tenemos un tiempo en el Señor, aprendemos que no solo debemos de pedir por nosotros mismos, sino también tenemos que mirar a nuestro alrededor. Y dejamos de ver nuestras circunstancias, nuestras tristezas, y empezamos a dolernos con las tristezas de los demás. A veces empezamos por nuestros padres, por nuestros hermanos, nuestros familiares, luego por nuestros hermanos de la iglesia, ¿no? Nos empezamos a doler. Y luego vamos allá, a veces hasta por gente que no conocemos, ¿no? Por el mundo, por el país, por la situación, por la iglesia en el mundo, no sé. Empezamos a dejar de vernos a nosotros y empezar a ver, porque el Señor también nos ha puesto en este mundo para interceder. La oración es poderosa. Vamos a ver qué dijo el Señor, cómo intercedió por nosotros. Vamos a Juan 17, 9. Voy a leer salteado. En el versículo 9 dice, Él está orando a su Padre y dice, Señor, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, o sea, nosotros, sus hijos, porque tuyos son. Y todo lo que es mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, él ya iba a morir, no ya estaba cerca su hora. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Así como nosotros, Padre Santo, así como tú y yo, le decía Jesús, ¿no? Que ellos, que tus hijos, que te han aceptado, que sean uno. Tenemos que ser uno nosotros, ¿ok? Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque estamos en este mundo. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo siempre hago esta oración sobre mi familia, ¿no? No solo sobre mis hijos, sobre mis hermanos, sobre mis papás. Estamos en el mundo. Señor, están en el mundo, líbralos del mundo, por favor, que no sean uno con el mundo, protégelos y que te conozcan. A mi hijo que está afuera, guárdalo. Y Él pone un cerco de protección. Él puso un cerco de protección sobre sus hijos cuando estaba haciendo esta oración. Y nosotros también podemos hacer lo mismo con las personas que amamos y los que no. 20. Mas no ruego solamente, no sé si he leído esto, mas no ruego solamente por esto, sino también, esto no lo he leído, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por nosotros. Él estaba orando hace 2000 y pico años por nosotros, que todavía no existíamos. Ruego por los que han de venir, por creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que seamos uno. ¿Saben qué? A veces no somos uno. A veces todo el tiempo estamos con chismes y pleitos y envidias. Estoy hablando de la iglesia. Porque me dijo, porque me miró, porque ¿Sabes qué? Ya paren. Somos uno. No hay competencia.
Ay, es que este líder es mejor que el otro líder. Ay, porque la hermana me cae mejor que Ñeñe. Porque a esta no la voy a mirar. ¿Saben qué? No estamos para eso. Dice, somos uno en... Él dice, como tú y yo. Así debemos de ser. ¿Y qué milagro sucede cuando empezamos a orar por los demás? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué pasa cuando empezamos a orar por los demás? Se dan un punto. Una estrellita. ¿Nadie sabe? Empezamos a amar a los demás. El amor, así como cuando tú oras al Señor y le dices, Señor, eres santo, eres bueno. La primera no, la segunda no, la tercera, la cuarta, te pones a llorar de amor. Empezamos a amar a las personas por las que oramos. Por eso aún podemos orar por nuestros enemigos y no vamos a odiarlos. Vamos a empezar a tener un amor profundo. Y no solamente vamos a amar a los demás, sino nos vamos a llenar de felicidad, porque cuando uno da, es más feliz que cuando uno... Dame. Estás mucho más lleno. El que recibe es egoísta. El que solo recibe, me refiero. El que solo recibe se vuelve un egoísta. Un bebito espiritual no crece. Esos son los 5 pilares. Eso es lo que debemos hacer cuando oramos. Alabar al Señor, bendecir su nombre, darle gracias por lo que nos ha dado y dejar de solamente decir, tengo esto malo, no tengo esto, me falta lo otro. Pedirle perdón por haberle fallado, por haberle hecho doler su corazón. Presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades porque las tenemos y Él quiere escucharlas y las quiere cumplir o las quiere responder o nos quiere decir, no, hijito, por ahora no, o sí, ahorita, porque ha hecho unos milagros. Creo que todos hemos sido testigos de esos milagros. Y el quinto, así como oramos por nosotros, orar por los demás. Y vamos a ser transformados. ¿No les parece? ¿No pasa eso? Lo que les he dicho, esos pequeños milagros no suceden. Y cuando entras de una forma a la oración y genuinamente oras así, no sales igual. Y te vas transformando de a poquitos. Y tal vez tú no te das cuenta. Yo no me doy cuenta, pero poquito a poquito el Señor va haciendo como un grado, otro grado, otro grado, otro grado. Y pasa el tiempo y somos nuevas criaturas. Y luego pasa el milagro más grande de todos. Y es que cuando oramos y el Señor hace todas estas pequeñas transformaciones y su espíritu se hace uno con el nuestro, Él nos da su visión. Él nos da su sabiduría. Salimos con la respuesta. A veces entramos y decimos, Señor, y de pronto, no sé si les ha pasado, pero estamos ahogados en un vaso de agua, no estamos ahogados, y de pronto haces así, y te das cuenta que te llega acá el agua. Porque te da su visión, que es perfecta. Y te da la salida, y te da la sabiduría de Dios, no la inteligencia del mundo. La sabiduría de Dios que es más grande que el más genio que jamás haya existido. Miren lo que hizo Jesús. Es un ejemplo que pueden decir que, pero me parece importantísimo. Vamos a Lucas 6, del 12 al 16. Para tomar todas las decisiones deberíamos orar. Y acá Jesús, que es 100% Dios, o sea, Él siendo 100% Dios, Él, nuevamente, ¿no? Haciendo revivir muertos, Él oraba. Oraba más que nadie. Se alejaba, no oraba, Señor, Señor, porque todo el mundo lo escuchó, no. Se alejaba, se apartaba, aún de sus discípulos, se iba al monte y ahí oraba él solito con Dios. Y acá hay un ejemplo, dice 12. En aquellos días, él fue al monte a orar, como siempre. Y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche. No 2 minutos, no 10 minutos, no gracias por los alimentos.
toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Ustedes qué creen que oró antes de escoger a los discípulos? Porque esos 12 fueron los que esparcieron la palabra y los que fundaron lo que nosotros tenemos hoy día como iglesia. Por esos 12, pescadores, publicanos, pecadores, ignorantes, por esos 12, hoy día existe la iglesia de Jesucristo. Y él oró toda la noche para escogerlos. Y dice la palabra, ¿no? Y llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. 14, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Versículo 16, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Ustedes creen que el Señor se equivocó cuando escogió a Judas Iscariote? No oró lo suficiente, tal vez. ¿Le faltó un poquito más? Él tenía que haber un Judas Iscariote. Tenía que haber alguien que cumpla lo que el Señor tenía que hacer. Tenía que haber alguien que lo traicione. Él oró y escogió a los 12 perfectos que necesitaba para ese propósito. Pero antes oró toda la noche. Y su decisión fue perfecta. Últimamente yo ya en unos pocos días me voy. Y porque me voy, he tenido varias conversaciones con varios hermanos que necesitábamos conversar, porque me habían pedido, ¿no? Conversaciones que siempre tenemos los líderes con los hermanos. Y esto ha sido recurrente, una y otra vez, y mi esposo lo dice, y todos lo decimos, ¿no? Cuando estamos bien delante de Dios es porque estamos orando y porque estamos leyendo. Hay un dicho, no sé si es cristiano, no se lo inventó, no sé por qué, el que ora no peca y el que peca no ora. No, pero yo sí oro, bueno, ¿cómo estarás orando, no? Si dices que oras y estás pecando, estarás orando por los alimentos, pues, ¿no? Gracias, Señor, por este día, amén. Te vas a dormir. Pero el que realmente ora, no puedes pecar. O sea, puedes caer, sí, puedes pecar a veces, pero no puedes estar en pecado, imposible. Porque el Señor te transforma, el Señor hace milagros. Y yo he dicho 5, pero deben de haber 1000. El Señor nos transforma cuando oramos. El Señor nos transforma cuando leemos, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y es ¿cómo se dice? Es una constante, el que no está bien delante de Dios. Hablaba con un hermano o una hermana, ya no me acuerdo, y me decía, es que es muy difícil orar, es muy difícil leer. No es difícil, es que no quieres, es que te da flojera. Hacemos cosas mucho más difíciles, o sea, estudiamos en la universidad, hacemos maestrías, no sé. Hacemos cosas mucho más difíciles, pero lo que pasa es que, o sea, vamos a trabajar todas las mañanas. Los que trabajan, todas las mañanas. Te levantas, tienes que llegar temprano. Si no llegas temprano, te descuentan, te llaman la atención 2, 3 veces. A la cuarta te botan. Si no quieres leer, no sé, es muy difícil el examen. Si no quieres estudiar, te jalan. Y repites el curso. Y si repites a la trica te botan de la universidad. Entonces te pones las pilas, ¿no? Ay, porque es muy difícil. ¿Que te parece más difícil estudiar para un examen que orar? 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. ¿Cuánto te demora estudiar para un examen? ¿Cuánto te demora leerte no sé, de tu trabajo, lo que te den un estudio X de marketing, no sé en lo que trabajas? ¿Qué es más difícil? ¿Me dices que orar es más difícil que eso? ¿Leer un capítulo de la Biblia es más difícil que eso? Somos unos vagos, esa es la verdad. Somos unos flojos y no nos interesa y no amamos a Dios.
Esa es la verdad. Por eso no crecemos. Así somos. Nuevamente, no es difícil. Nos aburre. Pero si a mí me aburría levantarme temprano para hacerle clase a mis hijos, igual se lo tenía que hacer, era mi deber. Si no lo hacía, no avanzaban, no terminaban el año. Mi esposo se levanta, es que flojería el trabajo. Y a veces yo le digo, bueno, no vayas. Obviamente, no pueden no ir. Entonces, aunque nos dé flojera, tenemos que abrir la Biblia. Aunque nos dé flojera, tenemos que orar. Aunque no sintamos nada, que también hablaba con un hermano la vez pasada, aunque es que no siento nada, no importa lo que tú sientas. Es tu deber, es nuestro deber. Aunque estemos en pecado y pensemos que el Señor nos ha desechado, tenemos que orar, porque lo que va a pasar si oramos es que nos va a cambiar, poquito a poquito, aunque hayas cometido el peor pecado del mundo. Mataste a alguien, ya vamos a ponerlo así, soy un asesino, el Señor me ha desechado, pero quiero arrepentirme. ¡Ora! Hay asesinos en la Biblia. David, que el Señor dice, tiene un corazón como el mío, mandó a matar después de haber adulterado y haber sacado embarazada a una mujer que estaba casada. Ahí está el gran rey David. Y el Señor lo perdonó y lo restauró. Pueden ponerse Entonces no importa, no hay excusa. Ni nuestro pecado es una excusa. Nuestras circunstancias no son una excusa. Nuestro dolor no es una excusa. Nuestro qué difícil es no es una excusa. No es una excusa. No hay excusa para no buscar a Dios, para no orar, para no leer, para no darle la gloria y la honra al que nos ha dado todo. Todo nos ha dado. Todo nos ha dado. Y si no lo tuviéramos, ¿dónde estaríamos? Yo no sé dónde estaría. No sé dónde estaría mi hijito. Si yo no me hubiese... Porque yo ya conocía al Señor, pero cuando yo salí embarazada, yo me había alejado de Dios. Y cuando supe que iba a tener un hijito, dije, yo no puedo seguir así. Ahora hay una vida que depende de mí. Si yo no cambio, ¿qué va a ser de él? ¿Dónde estaría mi matrimonio?